Y ahora sí nos vamos a meter en la entrevista que ya veníamos adelantándoles desde hacía unos minutitos, porque ya estamos en comunicación con la abogada Laura Giosa. Bueno, ella es abogada por la UBA, magíster y especialista en justicia constitucional y derechos humanos. Bueno, ex decana de la Facultad de Derecho, por lo que por supuesto le damos la recontra bienvenida a Radio Universidad nuevamente, y vamos a dialogar con Laura acerca del decreto 467/2026, este decreto que veníamos desarrollando aquí en nuestro programa, que bueno, cambia el procedimiento de selección y designación de magistrados del Poder Judicial Federal y del Ministerio Público. Así que nos comunicamos con Laura para que ella pueda explicarnos las implicancias de este decreto, ¿no? Y también el hecho de que sea por decreto, que seguramente es una de las partes en las que vamos a profundizar. Así que Laura, de esta manera te doy la bienvenida. Maggi te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Hola Maggi, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar en Radio Universidad. Hola Laura, bueno, para nosotros es un gustazo obviamente recibirte en este programa. Muchísimas gracias por estos minutos que te tomás para dialogar con nosotras. Y bueno, en este caso, para hablar de este decreto 467, que como decíamos, ¿no?, cambia este procedimiento, uno de los mecanismos que teníamos de transparencia, ¿no?, y de participación ciudadana para elegir a jueces y juezas. Pero me gustaría, si te parece, que nos expliques desde tu rol, por supuesto, como abogada, ¿qué implicancias tiene este decreto? Sí, lo interesante es tal vez partir del decreto 222 del 2003, donde ahí se estableció un procedimiento de transparencia ciudadana que habilitó otra instancia de discusión más allá de la prevista en la Constitución Nacional. Y lo interesante del decreto 222, lo mismo que del decreto que le sigue, el 222, que es el que amplía esta discusión para, por ejemplo, la designación del Procurador General o el Defensor General, que es el 588, es que al momento de que se postulaba un candidato, había una ventana de 15 días para que la ciudadanía pueda hacer sus observaciones a esa postulación, sin que el pliego llegue aún al Senado. Entonces esto le daba la posibilidad al Ejecutivo de retirar el pliego o de seguir adelante con ese pliego. Eso es lo que pasó ¿se acuerdan? Con Lijo y Mansilla, que fueron los que propuso Milei. Sí. Que cuando se abrió esa ventana hubo una gran discusión de cómo se elegían y también de la cuestión de no respeto a la igualdad de género. El tema que tenemos acá es, lo que hacemos es, con esta modificación que nos plantea Milei y Maíquez por el decreto 467, lo que hacemos es quitar esa posibilidad de discusión, esa posibilidad de discusión ciudadana, de escuchar a la ciudadanía respecto de quiénes están postulando, y a su vez, no solo esto, sino que este decreto, lo que su argumento es que simplifica los trámites administrativos. Para nosotros ese argumento no es válido, porque no simplifica los trámites administrativos, sino que quita la posibilidad de participación ciudadana en esta selección. También lo que hace este decreto es eliminar una de las pocas alusiones que había a la cuestión de género, de especificidad y de representación geográfica al momento de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces son como dos grandes críticas que tiene esta idea de rapidez administrativa al momento de postular a quienes pueden ser candidatos, y digo candidatos porque seguramente no haya candidatas a ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, Laura, muchas gracias por la claridad para explicar entonces qué implica este decreto, que por supuesto desde ya nos genera muchísima preocupación, especialmente por esta cuestión de la paridad de género y también de la característica federal o regional que antes tenía y que ahora justamente se elimina a través de este decreto. Bueno, vos nos decís que ya esperan que los próximos candidatos a ocupar los dos cargos que están vacantes en la Corte Suprema seguramente sean varones. ¿Por qué pensás, Laura, que el gobierno
gobierno propone esto, digo, ¿qué modelo de país están pensando? ¿Qué intereses hay por detrás de este decreto? Lo más claro de esto es que, bueno, generalmente cuando hay un presidente o presidenta y hay vacantes en la corte, se tiendan a llenar, y generalmente a que estén o que representen un poco la línea política del Estado. Uh-huh. Yo creo que no quiero ser crítica, bueno, sí, voy a ser crítica de la Corte. La Corte actualmente está conformada por 3 hombres, Uh-huh. que los 3 hombres tienen a su vez un pensamiento bastante similar respecto al modelo de Estado, al modelo de país que queremos, y creo que el hecho de que darle la posibilidad a Milei de que pueda nombrar 2 hombres más o 2 miembros más de la Corte, también suenan mujeres, pero las mujeres responden al mismo modelo y responden a la misma línea de la que existe actualmente, la que existe actualmente. Uh-huh. O sea que tendríamos nuevamente una Corte que dicta fallos como los que venimos viendo, o se toma su tiempo, por ejemplo, para determinar si una cautelar debe ser ejecutada o no, como es el caso de la ley de financiamiento universitario, que más claridad que eso para decidir no había. Así que me parece que primero tenemos que asumir que el Poder Judicial no es un poder apolítico, es un poder político y tiene fuerza política. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún, porque es la que termina decidiendo e interpretando la aplicación de las normas a nivel interno. Una vez que tenemos claro esto, después podemos analizar cómo fueron todas las conformaciones de las Cortes. Y lamentablemente ha habido una degradación de quienes están en los más altos rangos de la magistratura de nuestro país. Hemos tenido cortes ejemplares. La corte del retorno de la democracia fue una corte ejemplar, la de Néstor Kirchner fue una corte ejemplar, y hasta con independencia de criterio, porque estaba la cantidad de miembros como para tener algunos que estaban a favor, otros en contra, pero decidían jurídicamente, con bases jurídicas. Y ahora vemos que desde hace un tiempo a esta parte tenemos una corte netamente política, con lo que esto implica para la democracia de nuestro país, ¿no? Porque de última instancia dependemos de la interpretación de la Corte frente a los embates constitucionales de este gobierno, y sabemos qué es lo que va a responder la Corte. Entonces ya no nos queda una última instancia de defensa de nuestros derechos, y eso es lo complicado. Sí, absolutamente, Laura. La verdad que es sumamente preocupante, y me gustó que hayas hecho esa explicación, digamos, previa a este decreto, que tenía que ver con esos decretos que mencionaste del año 2003, como bien decías recién, también bajo el gobierno de Néstor Kirchner, donde se plantearon estos dispositivos de transparencia y de participación ciudadana, que ahora este gobierno quita con este decreto, y por supuesto, bueno, debilita de esa manera también nuestro sistema democrático, ¿no? Quisiera preguntarte, Laura, si tenés la información, porque, bueno, sé que también sos parte, o entiendo que sos parte de la red de profesoras de Derecho de la UBA, que ya hicieron, ¿no?, un repudio, si se quiere, a esta acción, a este decreto del gobierno. Me gustaría preguntarte si tomaron algún tipo de medida desde lo legal, si se presentó alguna presentación formal para ir en contra de este decreto. ¿Tenés esa información? Mirá, primero hay un posicionamiento de varias redes de profesoras de facultades de Derecho. Uh-huh. La UNR acaba de sacar uno también. A su vez hay muchas asociaciones civiles como CELS, ONGs, uh-huh. ASIG, ELA, Católicas por el Derecho a Decidir. Digo, hay muchas que han tomado una postura respecto de esta situación, y entiendo que no quiero decir algo que no es, pero uh-huh. que hace muy poco se ha presentado alguna acción, no sé por parte de quién. Uh-huh. No tengo todavía, no chequeé todavía esa información, pero no es por parte de la red de profesoras, ni
de alguna de estas asociaciones que acabo de mencionar. Pero creo que hay una cautelar para la no aplicación del decreto 467. Pero bueno, viste, sabemos que esto es como tirar la moneda al aire y ver si cae cara o seca. Depende el juzgado que toque, puede darle trámite a la cautelar o puede directamente decidir que no se va a aplicar. Sí, totalmente. No sé. Sí, y además tenemos del otro lado, digo, personas con mucho poder e injerencia en el sistema judicial, como lo está haciendo en este momento el gobierno nacional, que lo demuestra también a través de este decreto, ¿no? Así que bueno, de esta manera, Laura, no quiero quitarte mucho más tiempo, la verdad que me interesa mucho este tema. También te cuento, para que sepas que nosotros estamos desde Radio Universidad muy atentos a esta situación de las vacantes dentro del sistema judicial, especialmente de las vacantes dentro de la Corte Suprema, y entonces preguntarte qué riesgos tiene para nuestro sistema que no haya en este momento una Corte Suprema que esté completa y que encima ahora sabemos que en caso de completarse no contaría con este sistema de transparencia y de participación ciudadana. Sí, bueno, voy a hacer algunas aclaraciones. Dale. Lo que sí queda es la participación de la ciudadanía en la instancia del Senado. Uh-huh. Pero la previa, es decir, este mecanismo de transparencia para que el Estado, el Ejecutivo pueda decidir mantener o sacar o remover a quien va a ser el candidato o candidata, esa es la que se quita, y lo mismo la publicidad ahora se repite nada más que el boletín oficial, o sea que todo el tiempo vamos a tener que estar leyendo el boletín oficial para ver si de repente aparecieron como aparecieron García Mancilla y Lijo de repente como candidatos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos queda la instancia del Senado, que ahí sí tenemos participación. ¿Cuáles son los riesgos? A menor transparencia y a menor discusión es más debilitamiento democrático. Es así de sencillo. No hay otra posibilidad de decir qué miedo le puede tener o este argumento que tiene que ver con acelerar los procedimientos administrativos. 15 días. ¿Qué son 15 días cuando hace años que no se presenta un candidato o un futuro candidato para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? No estamos hablando de que esto tarda, 365 días. Son 15 días que uno puede presentar alguna cuestión o cuestionar a quién va a ser el candidato. Cuanto más cerrado sea esto, cuanto más oscura sea la elección de candidatos, tenemos una mayor probabilidad de debilitar a nuestra democracia. Uh-huh. Lo que se había hecho es una medida que era progresiva, que ampliaba la participación, y ahora se está tomando una medida regresiva. Esto va en contra de lo que establecen los órganos de tratado de derechos humanos, y también el haber quitado la posibilidad de que haya una mirada de género y que se postulen mujeres a ocupar los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica ir contra nuestra propia Constitución Nacional, porque esto lo establece la Convención para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer y todos los tratados de derechos humanos que hablan de igualdad, que están en nuestra Constitución Nacional. El gobierno sostiene que no es un requisito la igualdad de género porque no está en la Constitución, pero sí está en la Constitución, el tema es que no la leen. Ese es el problema que tenemos. Bien, sí, totalmente, con un gobierno que no conoce ni siquiera lo que está escrito en la Constitución. ¿Qué podemos esperar, no, de lo que queda en adelante? Bueno, Laura, te agradezco realmente mucho por habernos explicado con tanta claridad esta situación. Nos mantendremos atentas e incluso te comprometo al aire de alguna manera de que si sabes o te llega la información de si efectivamente hay alguna cautelar para frenar este decreto, que nos lo puedas compartir para seguir comunicando y cómo se desarrolla esta información. Por lo pronto, Laura, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande de todo el equipo de Radio Universidad.
Bueno, abrazos a todas y a todos y a todes. Y sí, ni bien tengo información, se las paso para que puedan mantener a todos los que y todas las que somos oyentes informados sobre cómo avanza la situación. Dale, gracias Laura. Dale, un beso grande. Beso Adiós. grande. Bien, ahí pasaba entonces la abogada Laura Giosa. Bueno, estábamos dialogando con ella acerca de este decreto 467/2026 que cambia el procedimiento de selección y designación de magistrados del Poder Judicial Federal y del Ministerio Público. Este decreto que, bueno, desarrollamos durante una de las noticias del día que hicimos durante esta semana, no solamente hablando de este decreto que efectivamente cambia estos requisitos de designación, sino también dialogando acerca de, bueno, cuál es el riesgo de que haya cargos vacantes en la Corte Suprema. Recién Laura nos lo explicaba, digo, muy acertadamente el riesgo que es para la democracia de nuestro país este tipo de situaciones, y además uno de los puntos centrales es el tema de la paridad de género y que efectivamente se elimina ese requisito de que haya al menos una mujer como integrante de la Corte Suprema, y entonces esto también se convierte en un riesgo para quienes creemos en que con igualdad de género podemos alcanzar cosas mucho mejores, ¿no? Así que en este sentido le volvemos a agradecer a Laura por sus palabras y vamos a mantenernos atentos, por supuesto, desde Radio Universidad y desde el colectivo para, bueno, cómo continúe esta situación, si se presenta alguna medida judicial en contra de este decreto. Bueno, toda esa información se la seguiremos compartiendo acá en Radio Universidad.